Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que es determinante. Mi esposa entre bromas me dice: este es tu tema favorito, porque yo me comunico, pero como tú no sabes. Entonces, lastimosamente, cuando llegamos a los pies de Cristo, una de mis peores experiencias era la manera en cómo me comunicaba. Había aprendido a comunicarme de una manera completamente soez. No tenía un tiempo de poder conversar, si no es que entraba alguna lisura que otra en medio de mis conversaciones. Cuando conocí al Señor, del mundo que Dios me ha sacado, me ha limpiado, era otro mundo, era otra las intenciones sobre las cuales me desubicaba cuando conversaba con los cristianos, y a veces no creía lo que me decían. No creía lo que me decían. Esa lengua bien intencionada, sana, que a veces venía de mi esposa, yo no creía que lo que me estaba hablando era cierto. Habíamos crecido en un mundo donde el lenguaje era completamente la manipulación, esconder lo que es la verdad y salirte con la suya a toda costa, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender esta verdad y empecé a entender lo que este texto vamos a estudiar el día de hoy, definitivamente retó a mi vida poder ir entrenando el lenguaje, entrenando mi comunicación. De entre todos los factores que permiten que se lleve a cabo los divorcios, la falta o la mala comunicación en las parejas es uno de los grandes factores que determinan muchas veces que una pareja se divorcie. Porque no solamente es que se hablan mal, sino que entran otros elementos que terminan por entorpecer finalmente un núcleo que puede estar siendo sólido. Hoy vamos a ver un poco de eso, pero hagamos un poco de historia en cuanto a todo esto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y después de haber creado todo y haber bien traído al hombre y puesto en el huerto, mira todo esto y Dios dice: esto es bueno en gran manera. Pero parece que en el capítulo 2, parece que Dios estuviese contradiciéndose. En el capítulo 2, cuando ve al hombre en la soledad, el hombre mira a los animales, todos tienen su pareja. Parece que Dios en este momento, al ver la soledad del hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Fue diseñado, fue creado para establecer, para vivir en una comunidad, para vivir bajo el ámbito de una familia, y ahora él no tiene con quién establecer un nexo, una relación, una comunicación. Después de que Dios dice todo es bueno en gran manera, al ver la soledad del hombre, al ver esta soledad consigo en el mismo huerto, Dios dice: no es bueno que esté solo, no es bueno la soledad del hombre. Y cuando Dios se propone construir una ayuda idónea para el hombre, le trae a esta ayuda idónea. En este contexto tiene que ver muchísimo con el diálogo. Más allá que una compañera, que una empleada, que una sierva que te ayuda a deshiervar el huerto, tiene que ver en el contexto de un diálogo, de un compañerismo. Y algo que es muy interesante, y cita Samuel Pérez Millos, dice: el diálogo en el huerto se establece como un principio de organización y de gobierno en este lugar que Dios los había puesto. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco esta frase? La vamos a entender en que ahora son dos, ya no son más, ya no son una sola carne, han formado una nueva unidad, son dos personalidades unidas bajo un mismo propósito, y cada uno de ellos no va a hacer lo que le viene en gana. Cada uno de ellos va a establecer un diálogo, un nexo, y van a entrar en esta comunicación que Dios ha diseñado. ¿Sabe? La comunicación forma parte urgente de todo lo que nosotros creemos y de todo lo que nosotros necesitamos transmitir hacia ellos. ¿Sabe? El pecado es el único que permite que el diálogo se rompa con Dios. Cuando usted mira en el huerto del Edén, el hombre ha caído y ahora está escondido. Está escondido. Está detrás de los arbustos, se ha tejido una ropa y está avergonzado. Se rompió el diálogo, se rompió la comunicación. ¿Quién es el que restablece esta comunicación? Cuando tú la miras, es Dios quien busca al hombre
porque al caer la tarde Dios los buscaba y tenía con ellos una íntima relación, una comunicación. Pero cuando el hombre cae en pecado, el hombre ahora está escondido, está apartado de Dios. Y Dios es el que lo busca y le dice: ¿dónde estás tú? Lo encuentra. Y Él es el que reinicia este diálogo que se ha interrumpido, esta comunicación que se ha interrumpido. Y cuando uno mira esta verdad, Dios es el que restaura esta comunicación con el hombre que ahora está escondido y avergonzado por las cosas que ha hecho. Cuando los creyentes somos puestos en Cristo, esta comunicación con Dios no solo se restaura, sino que se potencia mucho más. Ya no es una experiencia continua y personal que los creyentes tienen con Dios, sino que a su vez también, cuando estamos puestos en Cristo, esta comunicación con Dios ya no solamente es de deleite, sino también de poder amar y oír la voz y amar y crecer en lo que es su palabra. Esta es la verdad de lo que Dios tiene para con su creación. Esto es en la trina deidad y esto es lo que Dios comparte con su creación. La comunicación es vital en medio de los acontecimientos de nuestro desarrollo como familia. Y sabe, esta comunicación o este lenguaje o esta forma en la que nosotros podemos hablar definitivamente tiene un enorme potencial. Las Escrituras nos narran un poco acerca de esta verdad. A ver, se bajó la pila. No está funcionando el puntero. Ahora sí. Estamos con la pila baja, me parece. Se prende y se apaga. Ahora, para seguir avanzando con esto, el potencial que nosotros tenemos en medio de nuestra comunicación es grande. Cuando usted mira las Escrituras, usted se va a dar cuenta que en el Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay un contraste, hay un potencial en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos para construir o para destruir. Tenemos el enorme potencial en medio de nuestras comunicaciones para levantar a una persona, hacerla florecer, llevarla a nuevos estadios o también llevarla hacia los lugares que menos hemos pensado en algún momento ponerla. Podemos avergonzarlo, podemos ridiculizarla, podemos hacer chacota y burla a esa persona y podemos hasta hacer alusión a sus defectos o podemos alucir a su cuerpo o cosas por el estilo. Podemos avergonzar a nuestros hijos y pueden suceder muchas cosas en medio del desarrollo de nuestra lengua. Hay algo más que la Biblia nos enseña en el Proverbio 18:21. Dice: el poder de la vida, el poder de la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama sus frutos, definitivamente lo va a comer. Pero hay un texto que es muy interesante y que trata en el libro de Santiago, en la carta a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 6. Ahora sí. Vamos a seguir, esto es lo que se iba a proyectar, así que no tienen que buscar, después vamos a buscar un texto. Muy bien. No. Ahí está, allá no está, ajá. Está apagado acá. Con razón yo digo que no funciona. Avíseme, pues, hermano. Estoy haciendo el ridículo en vivo y en directo todavía. Muy bien. Ahora sí, ya puedes pasarlo ahí. Que aprieto y papá, estoy jugando yo con el control. Muy bien. No hay diálogo entre nosotros. No hay una comunicación. No me dice, ya está ahí hace rato. Dice entonces: la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Hay este enorme potencial que tenemos en nuestra comunicación.
Hay personas que eligen finalmente florecer a una persona, llevarla hacia nuevos estadios, enseñarle, adiestrarle, aconsejarle. Va a depender muchísimo el corazón también de nuestros hijos, o va a depender muchísimo también la sensibilidad de nuestra esposa, o la cercanía también, o la disposición que tenemos para poder tal vez ser corregidos. Hay algunas formas en las que podemos hacer algunos acercamientos que luego vamos a ver. Pero en el libro de Santiago se nos habla de un potencial que puede echar a perder algo que está muy bonito. Rubén y Patricia pueden salir el día de hoy a tomarse un café, han separado un tiempo de calidad, están bonito pasándola, conversando acerca de algo, y de pronto él le recuerda algún traspiés que ella tuvo, ella un poco que lo toma como si fuese una burla, él no ha sabido expresarse bien, está tratando de arreglarle y con su misma boca empieza a tratar de solucionar y termina embarrándolo todo. La carta a Santiago nos habla de esta gran verdad. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es interesante que cuando el enojo puede entrar a tallar en medio del desarrollo de nuestras relaciones, esto puede echar a perder algo que está muy bonito, lo cotidiano. Puede echar a perder cosas que probablemente hemos trabajado. Una de las cosas que tuve que entender claramente en medio del desarrollo de mi matrimonio es que con solo orar no iba a tener un buen matrimonio. Con solo pedirle a Dios no iba a florecer de manera instantánea un matrimonio ejemplar. Tenía que ser intencional. Y una de las cosas intencionales en las que yo iba a tener que trabajar era en la forma de expresarme. Una de las cosas en la que yo iba a tener que ser intencional y empujarle y pedir perdón si es necesario una y otra vez, o enmendar las palabras que estaban saliendo de mi boca, era definitivamente la comunicación. ¿Sabe? En la carta a los Efesios, ahí sí vamos a abrir nuestras Biblias, hay un texto, hay una porción en la carta de los Efesios que se nos muestra claramente una verdad. Dice, versículo 29, 4:29. Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante cuando uno mira esta porción que Pablo escribe a los Efesios, de cómo uno puede echar a perder un momento tan hermoso, y en el contexto del lenguaje, en el contexto de la comunicación, puede llevar no solamente de un enojo, puede llevar finalmente a un momento en el que un matrimonio, una amistad, una relación puede echarse a perder. Uno puede prorrumpir de pronto en medio de nuestra comunicación y ofender a nuestros hijos. Nuestros hijos en un momento de enojo pueden ofendernos a nosotros. O en un momento en el cual podemos estar conversando, podemos elaborar una crítica constructiva, claro está, o recibir el golpe de por medio en medio de esa opinión que hemos podido dar. Pero una de las cosas que terminan echando a perder claramente una buena relación, un buen matrimonio, tiene que ver en el contexto de la boca, tiene que ver en el contexto de la comunicación. Ya hablamos de en cuanto a Santiago, dice que es el poder de la lengua, puede inflamar lo cotidiano, puede echar a perder las cosas que pueden ser tan hermosas y que pueden estar desarrollándose de manera oportuna. Pero es interesante ver algo aquí en el versículo 30
dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nota que aquello que empieza en lo interno, porque aquí pareciera una lista de pecados. Pareciera que el apóstol Pablo estuviese dando una lista de pecados. Pero luego vamos a ver que esto no es una lista de pecados. Este es un proceso descendente de una relación que puede estar bien y que puede terminar más abajo de lo que habíamos pensado nosotros llevar a cabo esta relación. Puede estar muy boyante, puede estar desarrollándose tan hermosamente y puede echarse a perder porque caemos en un proceso en el cual estos pecados terminan ganando poco a poco nuestro corazón y echando a perder finalmente todo. Note usted que puede nacer primero en lo interno. Lo interno tiene que ver con amargura, enojo, ira. Y lo externo, ya cuando empieza a florecer, ahí todavía tú no te has dado cuenta, aquí te das cuenta, empieza con la gritería, la maledicencia y todo tipo de malicia. Cuando vemos la palabra aquí, enojo, no es un arranque de ira. La Biblia aquí no está hablando de un arranque de ira, sino está hablando de algo interno, profundo, arraigado, que luego termina convirtiéndose en algo mucho peor. ¿Sabe? ¿Dónde empieza todo esto? Cuando usted rastrea un poco lo que mira el texto, dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una de las cosas que Dios nos enseña y Dios nos muestra claramente que hay algunas cosas que pueden llevarnos a enojarnos. Hay algunas cosas que Dios puede permitirnos enojarnos. Sobre todo los momentos cuando nosotros vemos que Jesús se enojaba, era justamente cuando se profanaba el lugar de Dios, el templo, volcando la la mesa de los cambistas, o en otras oportunidades cuando estaban hablando en contra de Dios, o la falta de fe, o estas cosas que definitivamente traían un mal nombre a Dios. Pero cuando a él lo atacaban, cuando a él de alguna manera lo difamaban, esto era algo que a él finalmente no lo movía. Cuando vemos aquí, se nos permite que nosotros podamos de alguna manera reaccionar frente a alguna injusticia para tu prójimo, para con Dios. Pero se nos llama a que esto finalmente tiene que ser solucionado. Porque hay dos vertientes muy peligrosas y que pueden desarrollarse en la familia. Versículo 27, darle lugar al diablo. Permitir que el diablo use ese enojo, permitir que el diablo use esa bajada de defensa para su favor. Porque no ignoramos sus metodologías, no ignoramos sus maquinaciones. Él va a tomar esto que queda suelto, él va a tomar esto que no queda resuelto y va a usarlo para sus propios propósitos. Y otro más, según el versículo 30, contristar al Espíritu Santo. Estas cuestiones en las que nosotros tenemos que tener una relación vertical con Dios y fluir hacia lo horizontal con nuestro prójimo, puede verse entorpecido. Una pérdida de poder, una pérdida de relación, contristando al Espíritu Santo por un contexto tal vez que sale de nuestra boca, que sale en nuestra comunicación. Y es muy peligroso ver que algo que no se ha resuelto, algo que no se ha confrontado, algo que no se ha tratado con la verdad en un matrimonio, en una relación de la familia, en un problema con los hijos, puede el diablo ir tomando ventaja y llevarlo y usarlo para su propósito y no darte cuenta, porque hace mucho rato ha perdido la comunión con el Señor. El Espíritu Santo puede estar contristado allí y algo que está en lo interior queda allí incrustado. Fíjese, por tanto, mire cómo es este proceso. Cuando el versículo 31 se nos muestra, dice: quítense de vosotros toda amargura. Mira cómo empieza. La amargura es una actitud rencorosa. ¿No se solucionó? ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿No hay problema? No, todo está bien, no hay ningún problema. Note usted, cuando usted se da cuenta, luego sigue ira, enojo, gritería. Sigue la maledicencia, la malicia. Y finalmente esto que empezó con algo rencoroso,
algo poco solucionado, algo que no se confrontó, algo que no se trató, termina contaminando ya no solo tu vida, termina contaminando tu familia y puede terminar hasta contaminando tu iglesia, la que tanto amas. Es necesario tratar las cosas rápido. Y es por eso que es una urgencia que el problema que puede haber surgido en base a una mala comunicación, en base tal vez a una burla, en base tal vez a una crítica, en base tal vez a una acusación que puede ser hasta ni siquiera sustentada, puede terminar ganando tu corazón. Eres un buen hombre, eres una buena esposa, estás buscando lo mejor para tus hijos, pero hay algo incrustado ahí que ha quedado y que si no te das cuenta ha empezado a ganar poco a poco, hasta que esto es una infección que ya no se trata solo con paracetamol. Esto tiene que tratarse de una manera mucho más fuerte porque la infección ha terminado corriendo por todo el cuerpo. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque pareciera que esto fuese una lista de pecados, pero este es un proceso de degradación en un lugar donde se vive en armonía. Este es un proceso que termina finalmente deseando lo peor para la otra persona. Yo ya estoy maquinando. Primero yo puedo enojarme, esto interno, de ahí brota con lisuras o de repente con insultos o con desprecio o con burlas, pero luego ya estoy haciendo maledicencia, difamo. Empiezo a difamar a la persona, empiezo a hablar mal de esa persona. Ya estoy escuchando cosas y estoy diciendo más allá. Esta es maledicencia, que tiene que ver con la blasfemia, por ejemplo. Pero en el ámbito de las relaciones humanas tiene que hablar con la difamación acerca de mi hermano, la difamación acerca de la persona. Y esto finalmente termina deseando lo peor de esas personas. Esta es la misma palabra que Jesús nos habla, que nos lleva al homicidio. Ya estás maquinando, ya estás buscando lo peor para la persona y no te has dado cuenta en qué momento empezó todo. Son enemigos de la comunicación. El único antídoto se nos muestra aquí en el versículo 32. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es interesante cuando uno mira esta palabra de unos a otros, porque cuando usted revise en el Nuevo Testamento esta frase de unos a otros, usted va a descubrir más o menos unos 22 mandamientos que el Señor nos llama para los que viven en comunidad, para los que viven en una familia extendida. Y se nos llama unos a otros a atender diversas necesidades. Cuando uno mira la palabra familia, usted va a ver que la raíz de esta palabra familia en el latín es fumulos, que tiene que ver con criado, siervo del otro. Y en una familia yo me sirvo, él me sirve. Yo sirvo a mi mujer, mis hijos me sirven a mí, pero yo no soy el rey, yo ahora les sirvo a ellos. Busco lo mejor para la otra persona y esa persona busca lo mejor para mí. Buscar esta armonía en la familia cuesta. Ser intencional cuesta. Porque cuando uno empieza a practicar estas cosas se va a dar cuenta que se choca con sus limitaciones, se va a dar cuenta que se choca con sus propias contradicciones, se va a dar cuenta que somos muy propensos para mirar rápidamente los defectos de la otra persona, pero somos muy condescendientes y explicamos muy bien cuando se trata de nosotros. Y en este contexto de la boca es muy peligroso que estas cosas puedan suceder. Por tanto, estas verdades nos enseñan claramente que para tener una buena comunicación hay algunas técnicas que también se pueden trazar. Hay dos cosas que uno aprende en la vida. Cuando uno va a conversar con su pareja, cuando uno va a conversar con sus hijos, uno puede estar escuchando o uno puede estar oyendo. Cuando uno oye, solo obtienes información que afecta a tu percepción. Escucha, sí, agarra nomás, toma nomás. Pero cuando uno escucha, pone atención, y una de las cosas claras que hace el que escucha es que se pone en el lugar de la otra persona. Entiende lo que le pasa. Puede sentir más o menos las cosas que atraviesa, porque está interesado en esta persona. Escuchar afecta lo que sucede en el corazón de la otra persona. Sus pensamientos,
sus sentimientos y sus acciones. Yo puedo saber más o menos qué le pasa. Cuando yo solamente estoy oyendo a una persona, puedo estar hasta conversando con ella en una necesidad y puedo estar con mi celular contestando en WhatsApp algunas necesidades o algún trabajo. Tú no estás escuchando ahí. Tú estás ocupado en otras cosas y estás prestando solo tu oído un momento para esa persona. O tu hijo puede estar hablando y tú puedes estar viendo otras cosas y ni siquiera sabes exactamente lo que te ha dicho. Sí, algo te ha dicho y probablemente le dices sí. Y tu hijo te acaba de decir, ¿puedo prender la casa? Y tú no te puedes dar cuenta acerca de lo que te está diciendo porque no estás poniendo la atención necesaria o interesándote en lo que esta persona está requiriendo de ti. Hay una enorme diferencia, por tanto, entre lo que uno escucha y lo que uno oye. ¿Sabe? Cuando escuchamos nosotros a nuestra pareja, a nuestro compañero, a nuestra compañera o a nuestros hijos, enviamos 3 mensajes. El primer mensaje es un mensaje de amor. Me interesas. Entiendo lo que puedes estar pasando. ¿Algo te sucede? ¿En qué te puedo ayudar? Te presto atención. Yo le muestro a la persona que tengo interés en él, que tengo interés en ella. Lo segundo es que muestro humildad. Bajo, puedo bajar hasta lo más bajo, escuchar a mi hijo, prestar un poco de atención a sus inquietudes y luego tratar de resolvérselos. Puedo bajar en cuanto a mi orgullo, en cuanto a mi propia percepción de la situación y escuchar a la otra parte lo que ella o él me tienen que decir. Y lo tercero es el interés, que va unido al valor que esa persona tiene para ti y que es el amor que tú le muestras a ella. Hay algunas técnicas que nosotros podríamos trabajar y que las podríamos pulir para poder hacer que estas cosas sucedan en medio del desarrollo de nuestra familia. Hay algunas cosas ahí. La primera técnica para la comunicación es que tiene que esperar. Cuando una persona le está hablando, tiene que ser paciente mientras la otra parte habla. ¿Se ha dado cuenta cuando los esposos, ustedes que son esposos, compañeros de toda una vida, cuando la otra persona está hablando, la otra persona tiene que esperar a que complete? Bueno, en esta vez las mujeres son un poco abusivas, ¿no? Hablan y ¿a qué hora me toca? Y quieres hablar y siguen hablando y siguen. No, aquí tenemos que tener ecuanimidad, un poco de equilibrio. Porque cuando nos toca hablar, ¿y cómo te sientes? Bien, mal, o todo está bien, no hay problema, y a nosotros nos falta esta cuestión. Pero lo que sí tenemos que entender claramente es que tenemos que esperar. Cuando nosotros entramos a veces en una consejería con la pareja, vienen con problemas. Y si la consejería no la manejas tú, la terminan manejando ellos. Y entonces él habla, el otro le interrumpe, y el otro habla, y el otro le interrumpe. Un momentito. Tienes 5 minutos para hablar y así te pique la lengua, cállate. Después te va a tocar a ti. Ella habla, luego le toca a él, luego después que él habla, le toca a ella y después tú puedes sacar algunas conclusiones porque los dos han hablado. En el matrimonio funciona de la misma manera. No llegues a conclusiones prematuras. Te pueden estar hablando y tú ya puedes tener la respuesta muy rápida y ni siquiera has completado exactamente toda la información que te están dando. Espera un momento. Lo otro es que tienes que mantenerte abierto a nuevas ideas, porque tú puedes tener un concepto ya acerca de una situación. En mi caso, mi esposa me puede decir, Raúl, ¿qué te parece si nos vamos a Sinchirroca? No, digo yo. Porque yo ya tengo conceptualizado que ese día yo tengo que hacer algunas cosas. Pero luego, cuando empezamos a hablar, yo puedo escuchar, puedo entender. Ella ha pensado algunas cosas, ha tenido alguna solución para algunas tareas que debía hacer. Y luego digo, sí, vamos. Pero a veces cuando nos apresuramos, más bien estamos mandando un mensaje de fatuidad, de locura, de apresuramiento, de personas que hacen las cosas sin ponerse a meditar un momento en lo que han de responder. ¿Sabe? No debemos ofrecer soluciones rápidas. Tenemos que obtener toda la información necesaria antes de proferir alguna opinión. Lo segundo que podemos hacer es atender.
Y aquí es la diferencia entre escuchar y oír. Cuando hablamos de atender o atienda, usted enfoque toda su atención en lo que está hablando. Concentrémonos en lo que esa persona nos está diciendo. Concentrémonos en lo que a veces puede estar de alguna manera quejándose. Un misionero me decía, y contándole yo acerca de hace muchos años un problema familiar, y le decía, pero estas cosas tan simples, le digo, que a mi esposa en este momento le está inquietando. Y él me dijo, oye, lo que pasa es que tú estás escuchando en la superficie, me dice. Escuchar en la superficie es muy fácil y es la primera información que tú recibes. Pero si le prestas atención te vas a dar cuenta que en lo profundo hay otro tipo de problema del que tú no estás entendiendo. Eso me hizo reaccionar un poco y escuchar más atentamente qué es lo que me estaba diciendo. Y esto tiene que ver con escuchar. Antes de darle una clase de teología, o el Señor dice de esta manera, es preferible escuchar un poco acerca de lo que está aflorando. Tal vez sus temores, tal vez sus inquietudes, tal vez algunos anhelos que están truncados, o tal vez algunas situaciones que probablemente no se han resuelto y que no se han podido de alguna manera afrontar. Esta es una de las cosas que nos están llevando muchas veces a tener problemas en el hogar. Somos muy propensos para hablar y opinar, pero poco propensos a recibir la información adecuada en humildad. Somos muy propensos para ubicarnos en el lugar del maestro, pero pocas veces en el lugar de aprendiz. Y aquí es donde tenemos que entender claramente que no solo debemos esperar a recabar toda la información, sino que a su vez para recabar toda esta información tenemos que atender. Ponernos en el lugar de esa persona, ponernos en el lugar de mi compañero, ponernos en el lugar de mi compañera, en las cosas que pueden estar rondando en su cabeza, en las cosas que probablemente puede estar viendo en nuestros hijos y le está inquietando y yo ni cuenta me puedo haber dado. Y ella puede haberse dado cuenta. Y empezar a atender claramente me puede llevar a un tercer punto. Porque una vez que uno ha entendido esto, una vez que uno ha permitido que la información aflore y puedas tener una conclusión, tú tienes que primero aclarar. Porque aquí a veces se rompe la comunicación. Tú terminas dando una idea, terminas dando una opinión y ella o él termina de decir, no me ha prestado ni siquiera atención. Aclara. Este es el tercer punto, aclarar. Y cuando hablamos de aclarar es tener la certeza de lo que te están diciendo. O tus hijos, o tu esposa, o tu suegra, o tu esposo. ¿Tú me estás diciendo esto? ¿Lo que tú me estás pidiendo es que nosotros dejemos esto y vayamos hacia este lugar? A ver, déjame entender un poco. ¿O tú me estás empujando a que yo me meta una deuda? Cuando tú aclaras esto y no acusas, sino escuchas y luego muestras lo que tú has escuchado o tú has entendido, él o ella pueden reaccionar. A nosotros nos enseñaron con otra palabra, ser vulnerables, nos decían. Habla, sé vulnerable, dile lo que tú acabas de entender y cómo te estás sintiendo. Habla. De verdad, a mí eso me ha costado enorme esfuerzo. El macho que no llora, que no le afecta, que no me importa, que no me duele, que sí te duele, así seas hombre. Y cuando aprendí a ser vulnerable y aprendí a decirle a mi esposa, tú me estás diciendo esto, ella podía percibir mis sentimientos, podía percibir exactamente cómo me sentía. Y me decía, no, estás entendiendo mal. O cuando ella me ha dicho esto y yo he podido reaccionar, ¿esto estás entendiendo de lo que yo te digo? No me refiero a eso. Cuando tú aclaras, esa comunicación te permite no solamente cohesionar tu matrimonio, te permite avanzar a un nuevo nivel en comunicación. Te permite de alguna manera afrontar situaciones que pueden ser difíciles y que muchas veces pueden ser hasta tabú en la familia. Cuando hacemos preguntas para aclarar, son preguntas para que nosotros podamos tener la información certera de lo que me están diciendo, no para atacar, nunca para atacar. Y lo cuarto y último que nosotros podemos ver tiene que ver con reflejar. Esto es expresar en nuestras propias palabras lo que esta persona me ha dicho.
lo que mi esposa me acaba de decir, lo que mis hijos me acaban de pedir, las cosas que acaban de aflorar y cosas que probablemente ni siquiera me he dado cuenta en medio del camino. Hermanos míos, Dios nos ha creado para vivir en una comunidad. Dios nos ha creado para vivir en sociedad. Dios nos ha dado la hermosa capacidad de poder comunicarnos, de expresarnos solo en medio de nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros temores, las dudas que tenemos. Pero si nosotros no entendemos claramente que esto es algo que puede romperse fácilmente y puede llegar a instalarse como una astilla en nuestro corazón, si es que no lo tratamos a tiempo, puede echar a perder los mejores esfuerzos que nosotros podamos estar haciendo en cuanto a nuestro matrimonio. La comunicación es vital en medio del desarrollo de nuestro matrimonio. La comunicación es algo que definitivamente nos puede llevar a nuevos niveles o a cohesionarnos mucho más fuerte dentro de lo que es el desarrollo de nuestro hogar. ¿Sabe? Hay cosas muy hermosas que se puede aprender en medio de nuestro desarrollo. Pero ¿sabe? Yo he aprendido, mi esposa hemos aprendido una técnica, no sé si le he traído acá, y es el sándwich. ¿Alguna vez usted lo ha escuchado? Probablemente ya se lo ha escuchado ya. Y este es el sándwich. Cuando usted tiene que hablarle algo incómodo a tu compañero o a tu compañera. Yo puedo agarrar la verdad y decirle: oye, Percy, no te duermas en el culto. Y Percy no está durmiendo en el culto. Ojo, estoy usando ilustración nomás. Percy está orando. Pero yo acabo de juzgarlo, ¿sí? O acabo de ver una verdad y rápidamente le estoy ofendiendo. Pero yo puedo usar otra técnica para decirle una verdad incómoda. Y esto es lo que nosotros le llamamos el sándwich. La primera etapa es las cosas que Percy hace. Oye, Percy, yo sé que eres un hombre esforzado y que probablemente trabajas duro para traer el alimento a tu casa. Y puedes estar cansado. Sí, Percy, no hay duda. Es más, te veo sirviendo en la iglesia y cosas por el estilo. Tienen que ser ciertas, porque si son mentiras, Percy se va a dar cuenta que yo lo estoy manipulando. Y ahora viene la carne. Pero Percy, te veo que te estás durmiendo. Ya son 5 domingos que te veo durmiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mejor no te quedas en tu casa? Esta es la parte incómoda. Le confronto con la verdad. Le digo con la verdad. Ojo, por si acaso Percy no está durmiendo, pero él es un amigo que lo conozco de tiempo. Es chino nomás. Entonces, Percy, le digo: esto no es así. Tú no tienes que dormirte en el culto, Percy. Tú tienes que más bien venir y atender lo que el Señor te está diciendo. Y viene la otra etapa. La otra etapa cierra la verdad incómoda, pura, con la esperanza. Y yo sé, Percy, porque te conozco, que eres un hombre sensible y que tú vas a hacer las cosas correctas después de que tú las reflexiones. Percy acaba de recibir entre 2 tapas que hablan bien de él una verdad incómoda. Hablar la verdad para edificarlo, hablar la verdad para que él pueda de alguna manera, Percy, no levantar sus defensas. Si una persona viene y te habla directamente, lo que tú haces es preparar tus misiles. Ni siquiera la persona está terminando de hablar, tú ya estás preparándote para ¡boom!, mandarle un próximo ataque. Y ni siquiera has escuchado completamente la idea. Si esa persona no tiene la actitud correcta, ¡fuac!, le devuelves rápidamente. Y tú sabes claramente dónde le puedes hacer llorar a tu esposo. Y tú sabes también claramente dónde le puedes tocar a tu esposa que le puede terminar desequilibrando. Esos son golpes bajos. La verdad de todo esto es que Dios nos ha llamado a vivir en armonía. Y cuando vivimos en lo que Dios nos enseña, y cuando aprendemos a ser cada vez más benignos, misericordiosos, perdonadores pronto ante una situación, podemos neutralizar algunas cosas que pueden haberse malentendido. Podemos neutralizar una amargura que puede empezar a instalarse y terminar destruyendo nuestro hogar. Cuando aprendemos a imitar y a aflorar lo que Cristo ha hecho en nosotros al perdonar nuestros pecados y a continuamente derramar gracia constante sobre nuestras vidas, somos conscientes de que Él y yo, de que ella y yo, de que mis hijos y yo
aún tenemos la realidad del pecado en nuestras vidas y que todos estamos en un proceso de transformación y de crecimiento. Y que aunque no estamos tal vez en el mismo paradero juntos, todos estamos desarrollando. Benigno, misericordioso, extendiéndole gracia, pero no olvidándote también de la verdad. Hay cosas que en la comunicación tenemos que hacer de manera intencional. Hay momentos en que nos tenemos que morder la lengua, hay momentos en que tenemos que pasar por sabios. Yo a veces prefiero pasar por sabio. Me están insultando y aunque me estoy ahí, yo, claro que sí, claro. Porque dice que el que pasa la ofensa es el sabio, un sabio, ¿no? Cuando en la palabra de la boca te están ofendiendo. Pero a veces es así. A veces tienes que pasar por alto algunas cosas que probablemente en un momento dado la persona ha terminado desequilibrándose. Dios pueda permitirnos cada día pulir esta parte que es muy crítica. Dios nos pueda permitir las situaciones también adecuadas para probar realmente en qué estado estamos. Porque podemos saber mucho, pero las crisis, que son oportunidades, prueban realmente la situación en la que nos encontramos. Si queremos tener un matrimonio que definitivamente crezca, avance, sea sólido, refleje al Señor en medio de nuestro desarrollo, vamos a necesitar algunas cosas de hacer de manera intencional, tienen que ser realizadas por nosotros. Y vamos a tener que de alguna manera aceptar lo que Dios también va a perfeccionar en medio de nuestro desarrollo.